Cuando nosotros aprendamos a tomar en cuenta la palabra de Dios, cuando aprendamos a leer y a entender lo que dice la Sagrada Escritura, cuando aprendamos a tomar en serio la palabra de Dios, cosas grandes van a acontecer en nuestros medios. En esta tarde le decía, Señor, tu pueblo necesita alimento y tú lo sabes. ¿Qué es lo que quieres que hable, Señor? Porque a mí no me preocupa, hermanos, el hablar de lo que el Señor quiera, nada más que me lo diga. Y yo no puedo hablar lo que sea, tengo que consultar al Señor. Y el Señor me llevó y me mostró que tenía que leer Segunda de Timoteo capítulo 4 del verso 1 al verso 8. Y comenzó a hablarme de una manera muy especial la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 1, hablando del apóstol Pablo. Ya estaba próximo a irse con el Señor, ya estaba próximo a despedirse de esta tierra y estaba dejando instrucciones a un joven, a Timoteo, y estaba él con esa preocupación de que tenía que dejar aquello en buenas manos, y le dice así en el verso 1, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y en el verso 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando el Señor me mostró esta escritura y comencé a leerla, y comenzó el Señor a darme la interpretación, el Señor me mostró que había un hombre el cual le había servido fielmente, y este era el apóstol Pablo, y estaba para partir con él, y había que entregar esta responsabilidad en buenas manos. Y llamó a aquel joven Timoteo, y el Señor me comenzó a revelar las palabras que Pablo le dio a Timoteo, donde le dice, Timoteo, te encarezco delante de Dios, que por medio de Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Y el Señor me mostraba ahí que estaba haciéndolo responsable delante de Dios para que predicara la palabra, para que llevara el mensaje. Hermano, hermana, en esta noche quiero decirle que no es cualquier cosa predicar la palabra de Dios, porque en las manos de un hombre como el que está aquí está el ganar las almas, si permite que Dios lo use, como perderlas también si no tiene esa responsabilidad. Y yo me gozaba al escuchar cómo esa responsabilidad que tenía Pablo la depositaba en las manos de Timoteo, pero al mismo tiempo me estremecía de temor al darme cuenta que lo estaba poniendo delante de Dios. Lo estaba poniendo delante de Dios como testigo que le entregaba aquella responsabilidad. Y cuando comenzaba yo a leer, allá dentro de mí había un gemido, y le decía, Señor, entonces el predicar tu palabra no es cualquier cosa. No, hijo, no es cualquier cosa. Esto es serio, porque tú tienes una responsabilidad, y yo estoy delante de ti, y tarde o temprano, si haces bien te voy a premiar, pero si haces mal te voy a hacer juicio también. Entonces el Señor comenzó a hablarme que en esta congregación hay un espíritu el cual no se ha querido salir del pueblo, el cual ha dado mucho problema. Posiblemente alguien diga, hermano, entonces en esta iglesia está terrible la cosa. No, si aquí está dando problemas, en otros lados ya ni les da problemas, porque ya tiene todo el control en sus manos, se está moviendo a su antojo, aún está en contra de la palabra de Dios y no lo pueden detectar. Pero hoy, gracias a Dios, que en esta iglesia todavía se detecta y todavía el Señor está haciendo cosas maravillosas en medio nuestro. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón.
¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta noche? Queremos que Dios nos hable en esta noche. Queremos que Dios haga maravillas en esta noche. Aunque Dios tenga que liberarnos de algo que está tomando lugar en nuestras vidas. Aleluya. Escuche bien. Pablo le dice a Timoteo, ya que Timoteo iba a tomar la responsabilidad: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y en el verso 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que a mí me daba temor en esta tarde, que Pablo estaba poniendo a Timoteo delante de Dios, como diciendo: no te estoy encargando la dirección de otra religión, no te estoy encargando la dirección de un grupo de gente nada más para que hagas como a ti te parezca. Te estoy poniendo delante de Dios. De aquí en adelante vas a ser responsable de esta gente delante de Dios. En esta tarde, el Dios de los cielos me mostraba cuán grande es mi responsabilidad delante de Él y para con todos ustedes. Quiero decirles que el 99% de los miembros de esta iglesia no saben que sobre nuestro cuello está la guillotina de Dios. No saben que nosotros, así como estamos para ser de bendición, estamos al punto de ser cortados por el Creador de los cielos y de la tierra si no hacemos un trabajo como a Él le agrada. Y en esta tarde me puso el Señor una tarea difícil, porque me dijo: hoy le vas a hablar crudo a mi pueblo, pero yo voy a orar en sus corazones, pero yo voy a tratar con sus vidas, pero yo voy a hacer una obra en la cual se van a maravillar de lo que voy a estar haciendo. Oh, bendito el nombre del Señor. Dale un aplauso al Señor. Se siente la presencia de Dios. Yo creo que Dios tiene algo especial para nosotros en esta noche. Yo puedo sentir la presencia de Dios. Yo creo que usted la está sintiendo. Aún la gente que escuche a través de la radio este mensaje va a estar siendo tocada por el poder de Dios, va a estar siendo saturada por el poder de Dios. Aleluya. Escucha bien lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios, te encargo delante de Dios, pongo esta responsabilidad sobre tus hombros delante de Dios. El mismo Dios que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por Jesucristo. Que prediques la palabra, que entregues el mensaje de parte de Dios. Esto me consolaba, porque cuando el Señor me mostró de qué iba a hablar en esta noche, le dije: Señor, yo ya he hablado de este tema. Le dije: Señor, mucho he hablado de este tema. Y el Señor me muestra de una manera muy especial: pues aunque has hablado mucho de este tema, date cuenta que hay un espíritu terrible en ese lugar, el cual no quiere dejarse vencer. Es uno de los espíritus más aguerridos, más rebeldes, y el cual no se quiere mover de ahí. Y el Señor me mostró que en esta noche vamos a darle un golpe terrible. Un golpe de muerte, un golpe que le va a doler, un golpe que lo va a hacer perder territorio en esta noche. Denle un aplauso al Rey, pero con todo su corazón. Aleluya. Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios, el cual va a juzgar a los vivos y a los muertos por Jesucristo, que prediques la palabra, que entregues el mensaje. Y ahí es donde me alentó el Señor, porque al mismo tiempo que uno es humano y que Dios lo pone delante de un pueblo el cual está en proceso de santificación, el cual está en proceso de cambios a cada día, y que a uno lo hace responsable de que esos cambios sucedan,
y de que uno no ceda a veces a los impulsos del pueblo, a las corrientes de maldad que se mueven en medio de la congregación. Sin embargo, aún así, te encarezco, dice, que prediques la palabra, que entregues el mensaje. Quiere decir entonces que lo que se le da aquí no es algo que el hermano Rodríguez ha inventado. Esto es lo que yo quiero que usted tenga bien presente en esta noche. No vengo yo a entregarle algo lo cual sea de parte mía. Yo muchas veces he sido criticado porque dicen: este hombre es muy anticuado, es muy fanático, es muy legalista y quiere hacer las cosas a su manera. Déjeme decirle, solamente le traigo un mensaje de parte de Dios. Solamente vengo a decirle lo que aquel a quien usted llama su Padre quiere de usted y de mí. Lo que el Dios de los cielos desea que nosotros hagamos es lo que vengo a decirle a cada día. Vengo a traerle un mensaje de parte de Dios. Quiero decirle que hay cosas a las cuales yo mismo me tengo que someter y a las cuales mi carne no quiere someterse, pero debe de poder más la influencia del Espíritu que los deseos de la carne, porque de otra manera no podemos agradar a Dios. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu del Señor. Quiero detenerme un poquito aquí. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios, que juzgará por Jesucristo a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir que insistas, que lo que Dios quiere que se haga, se haga. Y yo le decía al Señor: ¿por qué en una iglesia debemos estar predicando sobre una cosa constantemente? Y el Señor me muestra: por causa de la carne, por causa del mundo y por causa del diablo. Por causa de la carne, porque acá adentro traemos algo que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Por causa del mundo, porque el mundo nos presenta un panorama muy hermoso, y desde que nos convertimos al Señor, como que ahora ya no debemos ir con el ambiente del mundo, como que vamos contrarios, y eso como que a la carne no le gusta, como que eso le molesta, y ahí hay oposición en nosotros mismos y al diablo, porque nunca cesará de buscar la forma de hacernos regresar allá de donde nos sacó el Señor. Que el Señor reprenda al diablo en esta noche y que nuevamente el nombre de Jesucristo sea glorificado en medio nuestro. Dele un aplauso al Rey, pero con todo su corazón, con todo su corazón. En esta tarde podía entender de parte del Señor en estos versículos la necesidad de enfatizar constantemente en algo que a veces nosotros vemos que el enemigo está ganando terreno y que el pueblo está cediendo. Y aquí dice la palabra del Señor, hablando Pablo a Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que insistas a todas horas, que insistas en que el pueblo haga lo que a Dios le agrada. Ojalá que alguien me pueda entender como pastor en esta noche, que la carne nos quiere guiar para el norte, que el mundo nos quiere guiar para el norte, el diablo nos quiere dar para el norte, pero que Dios nos quiere para el sur, y que debemos los líderes estar enfatizando y en ocasiones ponernos en contra de la corriente, porque solamente hay dos cosas: o cedemos a la corriente que viene y toma a veces a la congregación, o nos ponemos enfrente esperando que el Dios de los cielos haga una obra y que el pueblo pueda despertar, no en el infierno por desobediente, sino que despierte en una bendición espiritual, como en esta noche vamos a tener una experiencia gloriosa, de una manera maravillosa vamos a estar aquí glorificando el nombre del Señor.
Pablo le dice a Timoteo: te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, cuando al pueblo le parezca que está bien, y también cuando al pueblo no le parezca que está bien. A tiempo y fuera de tiempo, insiste a todas horas. Pero Señor, el pueblo como que no siente que debemos predicar esto. Aún a veces me dicen: hermano, por favor no predique eso, porque las almas... Pero Dios dice a través del apóstol: predica, insta, insiste, a tiempo y fuera de tiempo, porque conviene que se haga lo que a Dios le agrada y no lo que el pueblo quiera. No vamos a hacer lo que nosotros queremos, sino lo que le agrada a Dios. No estamos para dejarnos llevar por la carne, sino por el Espíritu Santo del Señor. Te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y luego dice: redarguye. ¿Qué quiere decir eso? Redarguye. Quiere decir que el pueblo va a argumentar, que el pueblo se va a oponer, que el pueblo va a poner excusas. Y dice: redarguye. Vuelve el argumento contra su autor. Vuelve ese argumento que se pone, conviértalo, regrésalo, no te dejes influenciar por él. Eres el que Dios ha escogido para que lleves ese pueblo a una victoria o a una derrota. Y aquí estamos en esta noche para ir, como dice la Escritura, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, sintiendo la presencia bendita del Dios de los cielos. Si usted cree que es palabra de Dios, dele un aplauso al Cristo de la gloria, pero déselo con todo su corazón. Yo sé que Dios nos está hablando. ¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios? ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? Aleluya. Te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, notes, refuta cualquier filosofía, cualquier manera de pensar que se levante queriéndose poner en lugar de la palabra de Dios. Hermanos, quiero decirles que hay influencias las cuales el líder, si tiene comunicación con Dios, las detecta y el pueblo no las puede detectar. Y hay influencias que se mueven y a veces el pueblo no se da cuenta. ¿Cuántas veces el líder llora y el líder se siente impotente? Y yo quiero decirle que no ha sido una vez, cientos de veces. He ido llorando a mi casa, he estado en mi casa llorando cientos de veces, diciéndole: Señor, ¿por qué me escogiste para este trabajo? Señor, yo no puedo entrar al corazón de la gente. Señor, yo quisiera ver un cambio maravilloso, pero solamente tú lo puedes hacer. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Cómo hago yo esto? Hijo, tú sigue predicando. Sigue predicando. Te insto a que prediques la palabra del Señor. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, dice. Que alguien pone una excusa, un argumento, que ese argumento se vuelva contra aquella persona, que no prospere en ti. Eres la persona responsable en ese lugar. Te encarezco que prediques la palabra, que entregues el mensaje de parte de Dios. Y cuando lo entregues, dice, insiste, constantemente insiste en él. Y luego le dice: redarguye. Tienes que oponerte a los movimientos, a las influencias que hay. Oponte a ello. Reprende, azota si es necesario. Ahí es donde se pierden las amistades en ocasiones. Ponte duro. Tienes que resistir a esa influencia porque puede acabar con el rebaño. Reprende, dice, azota si es necesario, fustiga si es necesario. Y luego dice ahí mismo: exhorta, exhorta. La exhortación no es un maltrato.
es una invitación con palabras, buscando que el pueblo pueda entender. En otras palabras, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tu responsabilidad es ver que este pueblo vaya siguiendo los pasos de Jesús. Tu responsabilidad es que este pueblo entre al reino de los cielos. Te pongo delante de Dios. Vas a ser responsable delante de Dios. Tienes que llevar este rebaño al reino de los cielos. Como si dijera a Timoteo: Pablo, ¿y si hay problemas, qué hago? Mira, insísteles de muchas maneras. Y si no quieren, exhórtales. Busca con palabras de alguna manera hacerles que hagan lo que Dios quiere. Exhórtales, busca con palabras, enseñándoles con ejemplos. Diles que Dios es el que quiere aquello. Enséñales que Dios desea que hagan cierta cosa que no es asunto tuyo. Háblales de alguna manera que te entiendan. Y si se me quieren pasar, Pablo, pues reprende. Habla duro, habla golpeado. El asunto es que no se te pase. Redarguye. No permitas que esa influencia vaya contra ti y te gobierne, porque entonces vas a perder la autoridad de Dios. El pueblo se desboca y la palabra del Señor dice que el pueblo sin profecía perece. El pueblo sin palabra perece. Hermanos, estamos en esta tierra para pasar por una prueba terrible en nuestra vida cristiana. Y el apóstol Pablo le dice: ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Y donde llama mi atención es ahí en el verso 3. Pablo le dice a Timoteo en el verso 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¡Qué tremendo! Hace cerca de 2000 años le dijo Pablo a Timoteo: Timoteo, yo ya estoy para irme con el Señor. Te voy a dejar la congregación, pero esto no es cualquier cosa. Te voy a hacer responsable delante de Dios y te encargo que prediques. Te encargo que insistas constantemente en la palabra. Te encargo que redarguyas. Te encargo que reprendas si es necesario. Te encargo que exhortes con lágrimas a que sigan los pasos del Señor. Haz lo que tengas que hacer, Timoteo, pero no pierdas el rebaño. Y le dice: ¿y sabes por qué quiero que hagas todo esto? Porque viene tiempo difícil. Dice así en el verso 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Dijo Pablo: viene tiempo cuando la gente no querrá seguir la doctrina sana. ¿Por qué? Porque no le agrada la carne. La doctrina sana es de limpieza espiritual. La doctrina sana es de abstenerse de las cosas de la carne. La doctrina sana es de buscar a Dios en espíritu y en verdad. La doctrina sana es permitirle al Espíritu Santo que se mueva en medio nuestro. La doctrina sana es aquella que le aparta a uno de la comunicación del mundo y le encierra en una vida dedicada a Dios nada más. Viene tiempo, dice el apóstol por el Espíritu, cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto está sucediendo en estos días. Si usted se pregunta en estos días, hermano Rodríguez, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué las hay? Porque hay cosas que a ciertas personas no les conviene hacerlas por muchas razones y simplemente no creen así y se van por su lado porque le conviene más. Hay lugares donde no se quiere que se hable del pecado
Me contaba un hermano que en su iglesia llegaba el evangelista y él era uno de los de la directiva de la iglesia, y en una ocasión, estando allá en un cuarto, escuchó que el pastor metió a un cuarto contiguo al de él al evangelista y le decía: hermano, hábleles del diezmo, hábleles de la ofrenda, hábleles de esto, hábleles de aquello, pero no vaya a hablar contra el pecado, porque tengo aquí mucha gente las cuales ofrendan en grande manera, y si habla usted contra el pecado se van a ir porque tienen ciertas debilidades. ¿Qué estaba diciéndole con eso? Estos son pecadores y se van a espantar cuando se les hable contra el pecado. Quiero decirle que el Señor dijo: el que es de Dios su palabra oye. El que ha sido llamado por el Señor va a escuchar la palabra, y aquel en el cual la palabra no ha hecho nada se va a ir, se va a ir, se va a ir.